Había una vez una pequeña hada que sentada en la luna junto a las estrellas siempre observaba. Desde allá a lo lejos, entre las nubes, un castillo protegido por un achuchable dragón y un caballero de valiente corazón. Un día el caballero se despertó y el sol había desaparecido y estaba todo oscuro. Entonces el caballero pensó en la hada mágica, pero tenía que pasar el castillo del gran dragón achuchable para conseguir la varita mágica. El príncipe cabalgó hasta llegar al castillo, que estaba muy oscuro y necesitaba recuperar la varita. En ello no dudó en enfrentarse al gran dragón achuchable, con besos, cosquillas y abrazos. Y por fin la consiguió, la varita mágica. Por fin he podido recuperar la varita para vencer a la hada y curar el reino de las brujas. Ahí hay un lago, voy a meterme. Madre mía, aquí hay una cueva. Mira, aquí están las cosas que pertenecen a esto. Mira, voy a ver si pruebo. A ver, esta... No, ni siquiera caben en la forma. Y esta... Y esta... Ya tendré cuidado de respetar a la ninfa. Bien. Este... Tampoco. Encontré un perfecto. Y la ninfa se despertó. A ese niño. No te la voy a dar. No puedo salir de la cueva. Ayuda. Te temé. No me atrapes. Aquí me palanca, voy a tirar. A lo mejor hay que cantar para dormirla también. Duérmete, sirena, duérmete. Que viene el tiburón y te comerá. ¡Bien! ¡Lo logré! Voy a ir ahora hasta la helada. El príncipe cabalgó, consiguió la varita mágica. De vuelta al castillo de la princesa, se encontró en el camino un lobo y se pelearon y se cayó la varita mágica sin darse cuenta. El príncipe llega al castillo de la princesa, pero se da cuenta que le faltaba la varita mágica y decide volver a por ella, a buscarla en el sitio donde se enfrentó al lobo. El caballero pensó a buscar la varita mágica en el bosque, pero en el bosque era oscuro y frío. El caballero tenía mucho de miedo, pero de repente escuchaba algo en las plantas. Pensó que era un animal salvaje, pero allí saltó la princesa. ¡Wow, princesa! ¿Qué haces aquí? No me lo esperaba. ¿Tú creías que era una princesa total y corriente como las demás? No, yo tengo muchas cualidades. A ver, ¿por dónde empezamos la búsqueda? Yo creo que por allí. Veo la varita a lo lejos. Cuando la princesa dijo de ir en busca de la varita, el caballero silbó muy fuerte y apareció el dragón achuchable. Entonces se subieron encima de él
la princesa y el caballero y se fueron en busca de la varita mágica. El ogro cogió la varita y abrió una puerta y luego se encontró la princesa y corrió y corrió y corrió. Pero la princesa y el caballero no podían perder de nuevo la varita. Necesitaban acabar con la oscuridad. Montaron en el dragón y alcanzaron enseguida al ogro para recuperar su varita. El dragón sopló muy fuerte hasta que la varita salió volando y el caballero y la princesa la cogieron. Y fueron volando hasta el sitio donde se había apagado el sol y dijeron las palabras mágicas. Sin embargo, las palabras mágicas no funcionaban. El caballero y la princesa se dieron cuenta de que necesitaban la ayuda del hada. La llamaron con ayuda de la varita y el hada apareció. Los tres juntos, hada, caballero y princesa, volvieron a decir las palabras mágicas. Ogros, brujas y sirenas malvadas, fuera de aquí. Este reino quiere vivir feliz. Llevaos la oscuridad y que vuelva la claridad. De repente, unos brillantes rayos de sol fueron apareciendo dejando atrás la oscuridad. ¡Bien!, gritaron todos juntos. Entre todos y trabajando en equipo, princesa, caballero, hada y dragón achuchable lo habían logrado. Y este cuento se acabó y el viento se lo llevó. Cuando lo vuelva a encontrar, te lo volveré a contar.